Chile ocupa el puesto 42 de 72 países a nivel mundial en habla de inglés, una cifra que bajó en 6 dígitos este 2016, según el índice EPI. ¿Somos bilingües los chilenos y qué pasa con el inglés? Si son los estudios también relevantes para los diversos también estudiantes de nuestra nación. Algunas interrogantes que queremos responder junto al gerente de marketing de Education First, Roberto Guerra. Muchas gracias, Roberto, por estar acá en EMOL TV. Hola Andrea, muchas gracias por recibirnos. Bueno, Roberto, ¿qué pasa con los chilenos? Estamos ahora en el puesto 42 del ranking mundial de habla de inglés en nuestro país. Entender a qué se debe también esto y mencionar también el índice anterior que ustedes también tomaron. Claro, bueno, nosotros ahora estamos en el puesto 42 y es una tendencia que se replica a nivel Latinoamérica. En general, toda Latinoamérica está bajando un poco su inglés. Y también es importante destacar que este es un índice que se realiza en base a más de 950.000 personas que toman esta prueba, que es el EFSET, que les van midiendo el inglés según sus capacidades. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver? Y también gracias a la visita de nuestro experto que hace una especie de recorrido por los distintos países de Latinoamérica, es que en Chile, tal vez uno de los factores más importantes que hacen que esto pase es culturalmente que a los chilenos les da un poco de vergüenza equivocarse. Entonces, cuando yo estoy aprendiendo inglés, si no tengo 100% confianza de lo que estoy haciendo, voy a preferir tal vez quedarme callado o hablar bajito en vez de lanzarme, que es lo que él recomienda y lo que se experimenta mucho en los países que sí están funcionando. Mira qué curioso ese factor, Roberto, también entender un poco sobre este manejo y eficiencia del idioma inglés que pueden tener también las personas. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los chilenos? ¿Hablar, leer o finalmente escribir? Finalmente, y en relación también a lo que te explicaba recién, hablar yo creo que es la primera traba, porque uno puede fácilmente estar aprendiendo inglés online, por ejemplo, que también es un muy buen recurso, pero mientras no lo podamos practicar en un ambiente con confianza, es difícil realmente hacer este cambio y aprender. De hecho, las personas notan mucho este cambio y se sueltan cuando toman los cursos que nosotros ofrecemos, porque ya no estás en este entorno en el que estás aprendiendo inglés por 45 minutos y después te vas al recreo o te vas a la casa y el resto del día y tal vez por el resto de la semana estás hablando español. Claro. Es inglés y tengo que hablar inglés con mis compañeros, tengo que hablar inglés con el profesor y tengo que hablar inglés con todo lo que me rodea. Entonces esta inmersión es lo que falta acá para poder integrar el escrito con lo verbal. En este punto de vista tiene algo que ver también, somos muy vergonzosos los chilenos, nos avergonzamos de nuestros errores, no somos capaces también, un poco, también había un libro que decía ciútico, somos un poco ciúticos también en ese sentido, en ese aspecto, con el tema del inglés. ¿Nos daría vergüenza reconocer que no sabemos hablar ese idioma? Bueno, pasan dos cosas en términos de lo ciútico que dice. También se da mucho que cuando una persona dice estas palabras en inglés, de hecho está el clásico, el voy a tener un call o el weekend, claro, o todas estas palabras en inglés. Cuando una persona que no habla inglés empieza a usar estas palabras en inglés, dicen ciútico. Entonces normalmente te bajan. Y por la otra parte me preguntabas por la vergüenza. Claro. Anecdóticamente, Giorgio Iemolo, que es el experto de gestión académica de IEF, vino acá a hacer la presentación. Él es italiano, esa es su primera lengua, luego maneja mejor el inglés, pero la presentación la hizo en castellano. Entonces, cuando él salió de la presentación, nos contó que se equivocó muchas veces, pero no le importa. Lo que él decía era, si tú me estás pudiendo entender, el resto yo lo puedo trabajar. Y toda la presentación se entendió, funciona. Entonces, este tema, vuelvo a lo cultural, de si me equivoco, no importa. No voy a ser ni tonto ni ridículo porque digo una palabra mal, sino más bien es un esfuerzo como de tratar. Y entre más nosotros nos equivocamos, mejor vamos a tener el resultado. Finalmente nosotros somos siempre una consecuencia de millones de errores que hemos podido ir corrigiendo, que nos tienen donde estamos. Claro, esa es una muy buena analogía, Roberto. Y también preguntar si este problema, esta dificultad que presentan los chilenos en este número 42 a nivel mundial de este ranking, ¿es tanto para hombres como para mujeres esta dificultad o en algún género se especifica un poquito más? Bueno,
Lo que nosotros tenemos es un índice que nos dice que las mujeres saben y aprenden más inglés que los hombres. Y en cuanto a lo fenomenológico, a un punto ya para ahondar en eso, es porque las mujeres, nos dicen los expertos, tienen una mejor forma de procesar estos idiomas y son más estructuradas y mecanizadas para poder aprenderlo. Entonces, mientras la mujer se hace una pauta, hace un programa y fluye con eso, el hombre tal vez va a ser un poco más inconstante y va a estar menos orientado hacia este fin, que es aprender. Tal vez la mujer se atreve un poco más. Y de hecho eso se ve, es bastante impresionante, que tenemos alrededor de un 60% de los estudiantes que viajan con nosotros son mujeres. Y estas son mujeres que van a ser en su gran mayoría, aproximadamente un 40%, menores de edad. Entonces este mito de que la mujer no puede viajar sola y que tal vez la mujer no puede aprender tanto como los hombres es totalmente falso. Ellas se están atreviendo, lo están logrando, vuelven animadísimas y siguen aprendiendo. Y también, Roberto, bueno, estamos en este lugar del ranking, Chile ha bajado 6 dígitos también. ¿Qué pasa con esta muestra? ¿Eso dice también, hay algún reflejo de que no existe un interés por parte de la ciudadanía, las personas, los colegios, también las distintas instituciones, de potenciar el inglés como una segunda lengua? Bueno, efectivamente nosotros hace más de un par de semanas nos juntamos con la presidenta Michelle Bachelet, donde se discutieron ciertos temas para poder generar una mejor capacitación de los profesores y que luego esto pudiéramos extrapolarlo a los mismos estudiantes, porque es muy importante, por un lado, y paso por un segundo un tema, porque Argentina es el primer país en Latinoamérica en tener este mejor idioma. Claro, y están en el puesto número 19 y en un nivel alto de inglés. Claro, y es porque ellos, cerca de los 80, tuvieron una reestructuración política en la que se le duplicaron las horas de escolaridad para poder aprender inglés. Entonces podemos ver que, para empezar, el inglés cuando lo estás aprendiendo más pequeño va a ser mucho más efectivo en cuanto al aprendizaje real, por un simple tema de foco. Si nosotros aprendemos inglés cuando estamos en el colegio, vamos a tener mucho más tiempo para realmente concentrarnos y dedicarnos a aprenderlo. Mientras que cuando estamos aprendiéndolo después, si bien se hace mucho, tenemos otras distracciones. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que entregar exámenes, tenemos que hacer disertaciones, tenemos muchos focos que nos sacan. Y ahí es donde nosotros tenemos que apostar a poder entregarle a los estudiantes esta experiencia del inglés desde mucho más pequeños y también incentivarlos mucho a que viajen para aprender inglés, para poder hacerlo más rápido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos este concepto de vacaciones inteligentes. ¿Por qué son vacaciones inteligentes? Porque finalmente tú te vas a Nueva York por 4 semanas, a veces por 6 meses, pero en esos 6 meses que estás conociendo un destino nuevo, estás aprendiendo inglés. Y nosotros tenemos este método que te asegura, para empezar, no puedes hablar castellano en los pasillos, porque no, es como una especie de campamento en el que tú tienes que hablar inglés y sumergirte por completo en la experiencia para poder tener éxito. Y Roberto, también el sondeo y la muestra habla de que en las ciudades en general en nuestro país se habla más el tema del inglés que en otras partes. Por ejemplo, dice acá, Concepción está en el primer lugar con 52,09 puntos, luego le siguen La Serena, Viña del Mar, Santiago y Rancagua. ¿Por qué uno pensaría que la tendencia debería ser que en la capital se hable un poquito más de inglés, también por la centralización, pero es completamente al revés esto? Esto es un número que tenemos que ahondar más aún, porque en Concepción tenemos que hablar de muestras. Entonces, si tenemos más personas en una región, hay más probabilidades de que la persona que está entrando a estudiar sepa menos inglés versus las regiones que tienen su foco. Claro. Entonces, yo quiero aprender inglés y voy a aprender inglés. Y probablemente esa es la persona que ya tiene todo este background, que está tratando de aprender inglés desde antes y luego toma esta prueba y resulta que tiene un mejor puntaje. Mientras que en la región metropolitana nosotros tenemos muchas más personas, por ende es más probable que vaya bajando la cifra. Y también es importante mencionar que estas regiones están incluidas porque tienen más de 400 personas
que ya han viajado o que ya han tomado esa prueba. Y en Chile tenemos un total de 10.000 personas que comprenden esta cifra que nos da el nivel. Y sobre también, abocándonos en el tema latinoamericano, sobre cómo está Chile con la región, Argentina en el 19, nosotros en el 42, hay una diferencia significativa, por decirlo menos. ¿Qué pasa también con una tendencia? Entendemos que Perú, Guatemala y también Ecuador están yendo también a la baja. ¿Por qué pasa eso? Eso nuevamente es un fenómeno no solamente cultural, sino también de inversión. Entonces tenemos que ver en qué países están entrando las empresas tal vez norteamericanas o que requieren esto, y hasta qué punto nosotros tenemos que capacitarnos, porque que nosotros tengamos este puntaje bajo, por una parte, quiere decir, si lo ves desde el fenómeno de tomar la prueba, por una parte quiere decir que tenemos este puntaje bajo, pero los que están dando la prueba son los que están teniendo el bajo puntaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está intentando tener un mejor puntaje. No es una especie de... no es un catastro en el que simplemente todos tenemos un peor nivel de inglés a nivel Latinoamérica, sino más bien una oportunidad que se está tomando. Entonces, en ese sentido, la globalización es muy importante para poder entender cómo los países se manejan. Y abocándonos también al tema de la globalización, como tú, Roberto, lo mencionabas, ¿qué pasa con la tendencia también en los países desarrollados con el tema del inglés? Me refiero a Europa también y a África, que también entendemos que es por el contrario, que está mostrando también otro descenso. Ahí un súper buen punto, Andrea, que los países número uno tal vez no son los que uno se imaginaría, son siempre los países nórdicos, ¿verdad? Si te fijaste en la lista. Y la razón de esto es porque en los países nórdicos tienes un país que está acá y en todo lo que está alrededor hay distintos idiomas. Entonces es muy importante tener esta lengua franca que te conecta. Claro. Y por eso ellos tienen un mucho mayor nivel de inglés. Porque si no saben este idioma estándar, ellos no pueden hablar con el vecino, ni el que está acá, ni el que está acá, ni el que está acá. Y en términos de África y ese tipo de países que están un poco más alejados de este foco de Europa, no te podría comentar puntualmente el comportamiento, pero sí destacar mucho la importancia del inglés a nivel de la unificación de los idiomas. Porque si bien tenemos el español, que es el que nosotros hablamos, como una de las lenguas que más se habla, el inglés va siendo la segunda, y eso une no solamente países nórdicos o latinoamericanos, sino incluso China. Entonces, con China también se está trabajando mucho con el inglés. Tal vez en el futuro eso pueda que vaya modificando y haya una mezcla entre inglés, chino mandarín, etc. Pero hoy este idioma que nos unifica es el inglés. Claro, hace unos años atrás recuerdo que se mencionaba que es el idioma del futuro, el idioma que todos tienen que hablar y también que es la segunda lengua, porque en Chile también en los proyectos de educación estaba el francés, antiguamente muy incluido también en las escuelas públicas. Hoy día pasa lo mismo, pero con el inglés un poco. Sobre ese tema de qué pasa también en las políticas públicas, ustedes mencionaban que se reunieron, que van a tener este plan con la presidenta Bachelet. ¿Cómo ven desde ese punto las políticas públicas que hoy día se están logrando en favor de mantener esta segunda lengua que es el inglés? Bueno, fue una reunión súper agradable. Esta fue con el gerente general de IEF, José Luis Cherry, quien nos dio el feedback de que la presidenta estaba muy feliz, no solamente de saber que las mujeres aprenden más inglés que los hombres y que tienen este mejor aprendizaje, sino de ver que hay un plan y que hay una institución sólida que podría entregar esto. Entonces, de esa forma, ella, que tiene este plan tan específico hacia la educación, puede complementar mucho y en el fondo lanzar a estos estudiantes para que tengan un futuro más brillante. Absolutamente, y también destacar que el tema siempre es muy importante aprender desde la base, desde los inicios, como tú mencionabas, Roberto, el inglés desde muy pequeñito en los niños, ¿no? Inculcándolo cuando tienen más tiempo, cuando también cognitivamente es mucho más fácil la absorción de ese tipo de conocimiento, ¿no? Claro, y de hecho me parece súper agradable que esta entrevista sea durante la PSU, porque es un momento clave. Es un momento clave para poder hacerse este espacio, en el fondo revisar el material. En ese sentido, los invito a ver nuestro sitio web, ef.com, donde pueden revisar todos los destinos, los idiomas, son más de 7 idiomas, pero el punto clave acá es que la PSU no tiene que ser necesariamente el paso justo anterior para entrar a la universidad, es decir, yo no doy la PSU y entro necesariamente el próximo año en marzo,
sino también verlo como una oportunidad para guardar ese puntaje y lanzarse a estudiar este idioma que no solamente te da en el fondo esta conciencia de tu manejo inglés o etcétera, sino también te pone en contacto con otras culturas y te va a iluminar bastante el camino. Te lo digo más que nada por los comentarios que recibimos a la vuelta. Siempre es, qué rico, en verdad yo quería estudiar comercial, pero decidí estudiar periodismo porque tiene ciertas especializaciones. Y es que cuando uno va a la PSU, uno puede estar muy entrenado para dar una prueba, pero no necesariamente estás seguro o no necesariamente vas a estar claro con lo que vas a estudiar y que finalmente va a ser lo que vas a hacer el resto de tu vida. Absolutamente, Rodrigo Guerra, muchas gracias por estar acá en EMOL TV conversando sobre este estudio, el índice EPI, gerente de Marketing de Education First. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Una vez más lo invito también a revisar nuestras redes sociales, que es facebook.com/efchile, y a visitarnos en nuestra oficina que está en Alonso de Córdoba 5151, donde los vamos a estar esperando felizmente para poder ayudarlos. Bueno, pues entonces quedan invitados y ustedes sigan informándose en EMOL TV y en emol.com.